Me llamo Eva Vicente Martínez y la ponencia que voy a defender se titula Derechos de los menores víctimas directas de la violencia de género en Andalucía. La Ley 1/2024, en su exposición de motivos, reconoce que los menores en el entorno familiar pueden sufrir la violencia que el padre ejerce sobre la madre. Todos sabemos que, por experiencia práctica en los juzgados, los menores son utilizados como medios de violencia y dominio sobre la mujer. Por ello se hizo necesario una reforma para actualizar la protección de los menores, y así surgió la Ley 415 del Estatuto de la Víctima del Delito, en que es esencial que se actúe siempre en interés de la víctima. Y este principio se recoge también en la Ley 815, que refuerza el amparo de los menores en el ámbito judicial. Otro avance en la modificación fue el artículo 158, que exige al juez dictar las resoluciones oportunas garantizando que los menores sean oídos en condiciones idóneas para su salvaguarda. Objetivos. Se trata de examinar si los principios que recoge la legislación nacional tienen su reflejo en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y analizar los derechos que amparan a los menores víctimas directas de la violencia de género en la comunidad autónoma. Metodología. Es un estudio realizado a través del Código de Leyes y bibliografía. El método utilizado es deductivo. Discusión. La integridad física y psíquica de los menores víctimas de violencia de género se protege esencialmente a través de los juzgados de violencia sobre la mujer, y además la Administración Autónoma Andaluza cuenta con instrumentos propios para garantizar los derechos esenciales de los menores, indicando que cuando un menor se encuentra en situación de riesgo en el entorno familiar, la Administración andaluza asume la tutela del menor, separando al menor siempre del núcleo familiar. Y así surge la Ley 1/98 de 20 de abril de los derechos de atención al menor en Andalucía, que en su artículo 23 establece el concepto legal de desamparo de los menores víctimas de violencia de género. Resultados. La ley andaluza considera que son actos de violencia de género cuando un menor se encuentra en situación de riesgo en el entorno familiar, bien porque sufre lesiones directamente de su progenitor o porque es la madre la que las sufre, así como cuando es inducido a la mendicidad, a la delincuencia o a la prostitución o cualquier otro tipo de explotación económica de análoga naturaleza. Y será el informe de los servicios sociales de la Administración el que sea determinante para apreciar los actos de violencia de género y establecer que el menor, los menores, la menor, se encuentran en situación de desamparo. Conclusiones. La declaración de desamparo queda regulada a través de la Ley 1/98 de 20 de abril de Derechos y la Atención al Menor en Andalucía. Esta declaración supone un medio inicial de amparo de protección de los menores, aun cuando la madre no haya presentado denuncia ante los tribunales, puesto que una vez que se presenta la denuncia será examinada por el órgano jurisdiccional, quien resolverá adoptando aquellas disposiciones pertinentes en cuanto a la separación del padre del hogar familiar mediante la prohibición de aproximación y de comunicación con el menor, así como si procediera en cuanto a medidas civiles la privación, la suspensión previamente del régimen de visitas y en cuanto a medidas penales la privación de la patria potestad. Medidas que también se cumplen en la legislación, obviamente, autonómica. Ahora bien, si se observa,
que en esta legislación andaluza falta un régimen de inspección que pudiera detectar hechos violentos hechos violentos que se infieren sobre el menor y que no sean de la entidad tan grave como para seguir un procedimiento de tipo penal, así como un sistema de control y, en su caso, sanción de evitar estos comportamientos que no llegan a ser susceptibles de ser penados según la legislación nacional. Es decir, falta ese régimen de inspección que pudiera significar un paso adelante respecto del menor para que pudiera tener una protección inicial antes de que la madre interponga la denuncia. O, en el supuesto en que no fueran hechos susceptibles de ser penados, pudieran ser sancionados desde el punto de vista administrativo.